sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Buen día, Hernán. ¿Cómo va eso? Felicitaciones. Felicidades, Hernán. Muchas gracias y también bienvenida a Alfonsina y todos los niños que vinieron en esta semana. Claro. ¿El día de nacimiento de Pipa cuál fue? 24 de abril a las 20:37 de la noche, hora argentina y hora uruguaya. Lunes de la semana pasada. Exactamente, fue el lunes de la semana pasada por parto inducido, parto natural. Y ahora, en este momento, tiene una semana de vida la niña. Muy bien. ¿En qué lugar nació? ¿En qué nosocomio vino al mundo? Nació en un hospital universitario que hay en Argentina que se llama CEMIC y la trajeron al mundo médicos y había también alumnos cerca de los médicos mirando cómo funcionaba todo, así que fue un parto de unas 6-7 horas, tradicional, estándar y muy feliz. Mirá, Hernán, si comparás tu accionar con el que tuviste en el nacimiento de tu primera hija, ¿tuviste un rol más activo? ¿Fue similar? ¿Qué hiciste? En los dos casos estuve dentro de la sala de partos todo el tiempo. Este duró más que el de Nina, que el de mi primera hija. Y lo que sí tengo es un recuerdo muchísimo más nítido de este caso. Yo no sé si es porque pasó el tiempo o porque si aquella fue la primera vez como padre y estaba mucho más nervioso. En este caso lo disfruté más, lo disfruté con más serenidad. Y estuve como mucho más atento a Julieta y a las reacciones de la niña y de los obstetras. De hecho, por primera vez vi el momento exacto del parto. La primera vez, hace 13 años, no me animé a llevar los ojos hacia ese lugar cuando ocurría el milagro. En este caso sí lo hice, seguramente porque estoy más viejo y me impresionan menos las cosas. Ah, mira, ahora te impresionan menos. Sí. Porque hay personas que tienen la evolución contraria, se impresionan más con el paso de los años. Puede ser, yo lo que adquirí y no sabía que estaba ocurriendo fue una serenidad que la primera vez no había tenido y que esta vez, no es que mi primer hijo y el segundo fueron con poquitos años de diferencia, yo era otra persona, era muchísimo más joven. Entonces es como, no sé, es como una sensación de mucha más serenidad. Descubrí también ese mismo día de que mi padre, a la misma edad que yo, tuvo su primer nieto. Entonces, es eso, es justamente eso, es saber que soy un padre ya más cercano a la edad adulta o a la vejez también. Uh-huh. ¿Y cómo está Julieta? Bien, está absolutamente obnubilada con su maternidad, contentísima. Julieta es una persona muy racional y está absolutamente poco racional en este momento, enamorada de su hija, tirada en la cama todo el tiempo mirándola a los ojos y sin entender lo que está pasando. Así que estamos los dos muy contentos. Hernán, bueno, divino, felicidades para todos, es una alegría para el equipo de Océano FM que también haya nacido una nueva hija de la radio, ¿verdad? Terminan siendo todas hijas e hijos de la radio. Hijitos de la en lo que da el año que van como 3 ya, ¿no? Sí, una gran producción. Está el de Álvaro y el de Florencia y ahora. Una radio muy prolífica. Sí. Totalmente. Se ve que el año pasado se dedicaban más que a la radio a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Claro. El sábado se les dio por mandar al grupo de WhatsApp a todas las fotos con sus niños de todo lo que estaban haciendo. Yo iba a ir a raptar un botija, algo para sacarme una foto. ¿Qué hacía? No sabía qué mandar. Si hubiera estado en mi casa, mandaba con un peluche que tengo una oveja por ahí. Era gracioso. No, vale, con tu perro también vale. No tengo perro no tenés, tampoco, ni una tortuga, nada. Vamos, Majo, tenés que adquirir algo. Era tristísimo. Un ser vivo. Algo. Una planta, me hubiera sacado con una tunita. Che, Hernán, ¿de qué se habla en Argentina por estas horas? ¿Cuál es el tema fuerte? Mirá, hay cuestiones que tienen que ver con el fútbol, con Boca puntero, que es un tema absolutamente primordial. Cuando Boca va primero en Argentina, o River, pero sobre todo Boca, el tema es fundamental. Después, dentro de las cuestiones políticas, se empezó a hablar mucho, por ciertos dichos de Macri, se empezó a hablar mucho del sexo en la tercera edad, del sexo entre los viejos. Macri fue a inaugurar un geriátrico y dijo en voz alta, dentro del discurso, lo dijo en tono jocoso, pero no se tomó así en redes sociales, que tuvo que bloquear ciertas páginas de internet en los geriátricos que había inaugurado porque los viejos se dedicaban demasiado al porno.
Y entonces empezó a hablar primero de ciertas tendencias autoritarias de Macri, bloqueándole páginas a personas adultas que podían hacer de su vida lo que quisieran. Y por otro lado se empezó a hablar también de la sexualidad de la tercera edad y se instaló como tema en Argentina durante una semana entera. Así que ese también ha sido un tema muy interesante. Así como en Uruguay hoy es el tema de la marihuana y todo esto, en Argentina es el sexo en la tercera edad. O sea que el Río de la Plata está bastante picante. Mirá vos, bueno, Bueno, decía Nelly que podía reunir los dos temas. Las dos cosas, Nelly, claro, sí, es verdad. Y esto que nos hablas del porno en la tercera edad es una gran puerta de entrada para tu historia de hoy. Es un cuento que hiciste, que haces en la obra, en una obra en construcción, y que a mí me encantó. Yo te lo he destacado un par de veces acá y hoy me vas a dar el gusto. Por eso lo traje, porque sé que te gustó en su momento. Y si bien está bien, es el nexo es el sexo en la tercera edad, mi viejo era bastante joven. Claro, no. Acá, esto es de porno en la edad media que tenía tu padre y en la infancia o preadolescencia que era la tuya. Claro, ¿no? fue como mi primera incursión en el tema. Mi viejo fue la persona más tímida que yo conocí en la vida. Supongo que pienso ahora que su principal objetivo en la vida fue el de pasar desapercibido. Era un tipo que no llamaba la atención, que evitaba cualquier tipo de excentricidad. Y seguramente, por esa personalidad felina y ausente de mi papá, yo de chico me comportaba muy perruno, muy atento a sus secretos, a saber lo que hacía, a buscar más allá de sus palabras. Y desde muy chico, yo me acostumbré a revisar los bolsillos de su pantalón cuando estaba colgado, los dobles fondos de la guantera del auto y sobre todo el único cajón con llave que él tenía en su escritorio, el segundo cajón de la derecha. Me obsesionaba ese cajón porque él nunca lo dejaba abierto, siempre lo cerraba. Abría y cerraba ese cajón todo el tiempo, pero nunca lo dejaba sin la llave. Una mañana de domingo yo me encontré solo en mi casa y descubrí en otra habitación una llave. Y me di cuenta enseguida que era la llave del segundo cajón de mi papá, del cajón secreto. Yo tenía 8 años ese domingo y abrí el cajón. Adentro me encontré un montón de cosas interesantes. Había un cronómetro de carreras de regularidad, mi viejo corría en autos. Había un fajo de billetes de 100 pesos ordenados del modo bancario. Había 2 de las mejores lapiceras que yo había visto en mi vida. Estaba también su antigua libreta de enrolamiento con la foto de la conscripción. Y al fondo, envueltas en papel madera, había una colección de 6 revistas en otro idioma, llena de fotos de mujeres y de hombres desnudos, haciendo acrobacias, o lo que a mí, a los 8 años, me parecía que eran acrobacias. De todos esos tesoros, a mí me hubiera gustado quedarme con el cronómetro o con una de esas lapiceras, pero entendí que mi papá descubriría las ausencias, porque solamente había un cronómetro y había 2 lapiceras. En cambio, los billetes y las revistas pornográficas sí que eran bastantes, entonces me llevé 3 billetes del fajo y 2 revistas para que no se notara la falta. Acomodé el resto como si nadie hubiera pasado por ahí, coloqué el primer cajón, y después el segundo, me fui a mi cuarto, dejé la llave en su lugar y me fui con el botín escondido abajo de la camiseta. Entonces yo no me di cuenta, pero ahora sí que lo sé. Eran revistas pornográficas europeas, traídas a la Argentina de contrabando, seguramente por algún amigo sibarita de mi papá, porque en 1979, en plena dictadura conservadora, no se vendía esa clase de porno en los kioscos. Quiero decir, no eran desnudos estéticos. No eran desnudos ingenuos, serenos, como los que aparecían en las revistas que se imprimían y que aparecían en los kioscos. Era una colección brutal de sexo explícito, interracial, con tríos, con accesorios. Había un negro en la cama con una rubia, después aparecía como un pelirrojo porque era como una fotonovela y no sabías qué pierna era de quién. Yo pasaba las hojas de la revista, tenía 8 años. Pasaba las hojas con extrañeza y con pudor, sin excitación, pero tampoco con asco. Me llamaba mucho la atención 2 cosas en la revista. Las protuberancias físicas llenas de pelos, los pelos de los adultos y su ubicación. Yo no sabía que había tantos pelos en el cuerpo humano. Para peor, el porno de los 70 era muy peludo. Era tremendamente peludo. Hoy el porno
Es lampiño, no encontrás un pelo ni de casualidad, pero en esa época era peludo. Y otra cosa que me llamaba la atención de las revistas era que las letras A de los títulos tenían 2 puntitos arriba, porque eran revistas danesas, y yo no entendía cómo la letra A tenía 2 puntitos. Yo sabía que la letra U, en algunos casos, en muy contados casos, tenía 2 puntitos arriba, en agüita, en Taragüí, pero la A con 2 puntitos, y esos pelos. A la mañana siguiente me fui al colegio, a la escuela normal, a 2º grado, con las revistas, con las 2 revistas en el portafolio y con los 300 pesos que le había robado a mi papá del cajón secreto. En el primer recreo me compré más sándwiches de los que un gordo de 8 años podría comer en toda su vida escolar. En el segundo recreo le mostré las revistas a mi compañerito de banco, a Juanjo Bugarín, que me declaró automáticamente el mejor amigo del universo. En virtud de esa amistad, le regalé a Juanjo Bugarín una de las revistas. Después me volví a casa con una revista sola y con 63 pesos. Y cuando llegué a mi casa estaba todo en orden, nadie se había dado cuenta de nada y me sentí aliviado. La tarde pasó lenta y a la noche yo casi me había olvidado por completo de la culpa y del pecado. Y en medio de la cena sonó el teléfono. Lo atendió mi mamá. Del otro lado escuché nítidos los gritos de la madre de Juanjo Bugarín. Los ojos de Chichita se hicieron cada vez más grandes, vidriosos, horribles. Había algo en la mirada de mi mamá, algo nuevo que al principio yo no descubrí. Ahora lo sé porque entiendo la historia desde la perspectiva matrimonial. Esa mirada de mi mamá no era para mí, era para Roberto, para mi padre. Mi mamá se acercó y dijo: «Te voy a hacer pasar la vergüenza del siglo por pelotudo». Y yo pensé que me lo decía a mí. Y después dijo: «Vas a ir ahora mismo a tocar el timbre a la casa de los Bugarín y vas a pedirle que te devuelva esa revista de mierda». Y yo pensé que me lo estaba diciendo a mí. ¡Qué maravilla la infancia! Aquella noche pensé que esas frases, que ese castigo, era para mí, pero no me estaba hablando a mí. Y cuando Chichita agregó: «Y vos, idiota, lo vas a acompañar», yo pensé que se lo decía a mi papá. Y nos levantamos los dos, Roberto y yo, y salimos a la calle. La casa de los Bugarín quedaba a 2 cuadras de la mía. Eran pasadas las 10 de la noche, y yo caminé con mi padre esos 200 metros en silencio. Nunca supe que el humillado no era yo, que el castigo lo imponía la esposa al marido y no la madre al hijo, y que quien lo cumplía en silencio a ese castigo era un señor de casi 35 años, que la afrenta era para un hombre que vivía su vida serena de gestor impositivo en un pueblo donde todo el mundo se conoce y trata de ser invisible. Yo lo conocí mucho a Roberto dentro de lo poco que él se dejaba conocer. Y yo puedo asegurar ahora, que soy más grande que él esa noche, que su vergüenza fue infinita. Mi padre tuvo que tocar timbre en casa de otra gente tarde a la noche. Me acuerdo perfectamente de lo que le costó hablar, saludar, pedir disculpas. Mi papá salió a atender y estaba la madre de mi compañero muy seria que atendía por la puerta del garage. Le dio a mi papá la revista en una bolsa de papel azul con gesto ofendido. Roberto saludó a la mujer, ella no le devolvió el saludo. La puerta del garage se cerró y los Bugarín retomaron su vida. Roberto y yo volvimos a casa en una segunda caminata igual de oscura y silenciosa que la primera. Nunca hablé con mi papá de todo este asunto. Yo después me olvidé, me imagino que la semana siguiente ya no fue tan importante para mí esta anécdota, pero él seguramente la guardó toda su vida. Fue una vergüenza tremenda. Para mí no fue importante lo de las revistas pornográficas, ni siquiera habría regresado a la superficie de mi memoria si no hubiera sido por una casualidad. Entre lo que volvió a mi memoria aquella noche mercedina hay un detalle que yo no me acordaba y que ahora me emociona. Yo creo que por eso escribí el cuento. Hay un detalle que me emociona y que es este. Roberto y yo hicimos las 2 caminatas, la de ida hasta la casa de los Bugarín y la de vuelta, agarrados de la mano. Yo siempre había estado seguro de que él me llevaba de la mano a mí, pero había sido al revés.
La estoy viendo esa caminata todavía, Hernán, la veo. Por eso te digo que algún día quiero conocer esas calles de Mercedes. Pensé que le ibas a decir. Te voy a llevar para ahí cuando quieras venir con muchísimas ganas. Pensé que le ibas a decir que veías la revista. Acá tuvimos un ejemplo de porno danés en México 86, ¿no? Con un sexo explícito en la cancha que, bueno. 6-1. 6-1 no metí. Un 6-1 Sí, claro. ominoso, me acuerdo perfectamente. Recuerdo cómo Fue una me violación. divirtió todo este relato cuando lo vimos en la obra. Todo. Claro. Me recordó también una vez que encontré una revista. ¿Cómo era esto de que todavía había revistas cuando éramos más chicos? Y por ahí la encontrabas en el revistero de un tío ahí que la tenía. Claro. Y el momento, la impresión como niño de eso, de ver partes que vos no habías visto antes, pelo, todo lo que dice Hernán es fantástico. Increíble, claro, son momentos inolvidables. ¿Cómo funcionará todo eso en la vida de los niños con conexión permanente? ¿Qué descubren? Los historiales de un tío. Se descubren alguna cosa, alguna carpeta escondida con nombre falso en la computadora de un pariente. ¿Cómo funcionará? Si es que funciona. ¿O están tan acostumbrados hoy a la explosión informativa que ya no les llama la atención nada? Es una pregunta que me encantaría hacerle a algún niño y Dios si lo yo pudiera me- contestar. Claro. Creo que igual que eso, o sea, se ha invertido el orden, ¿no? Y son los padres los que le revisan el historial a los hijos para ver si andan en algo raro y no como antes que uno buscaba en los cajones para ver si encontraba alguna Sí. sorpresa. Y lo que Es puede una cosa encontrar que- por sorpresa es un video de WhatsApp, ¿no? Claro, sí, seguramente. Revisando el WhatsApp de los padres, capaz que aparece el famoso negro de WhatsApp y que un niño ve por primera vez cosas que no debería ver nadie en realidad. Che, ¿sabés que esta historia, Hernán, es la típica que como no encierra ni una tragedia ni un drama, con el paso de los años puede pasar a ser un recuerdo humorístico para la familia, ¿no? O sea, tu viejo era joven también, 35 años, vos un niño de 8. Perfectamente con el paso del tiempo lo podían haber adoptado como un cuento pintoresco para hacer. ¿Lo hicieron o siguió siendo siempre algo tabú? No, fue tabú toda la vida. Ah, de mirá. hecho, en mi caso yo me olvidé del asunto realmente y en un mensaje privado de Facebook en el año 2008 o 2009, Juanjo Bugarín, este ex compañero al que nunca más vi, porque desde segundo o tercer grado yo me cambié de colegio, me manda un mensaje en Facebook y me dice: Hernán, te felicito porque te está yendo muy bien. En casa nunca nos olvidamos de la anécdota de las revistas pornográficas. Y ahí me volvió la cabeza toda la historia. Claro. La había perdido absolutamente, no la tenía en la superficie, Claro. estaría en el inconsciente. ¿Y cuándo me volvió? Porque tu familia Esa- decidió dejarla en el olvido, a diferencia de la familia de Juanjo. Claro. Absolutamente. Para la familia de Juanjo Bugarín fue divertidísimo. O sea, Claro. apareció una revista, Sí, tuvo sí. que venir mi papá, hubo un llamado telefónico. Él no- Juanjo ni ellos tuvieron la culpa de nada. En cambio, para mi familia fue de verdad una afrenta. Para mi mamá y mi Mirá. papá, sin duda. Y para mí fue una travesura más de mis 8 o 9 años, olvidable rápidamente, porque no entendía la trascendencia de todo lo que pasaba. Claro, pero Entonces nunca lo supe. para nunca lo esa supe hasta que- generación es una locura lo que pasaba. Yo me imagino si eso hubiera pasado en mi casa, también sería un tabú para mi padre, que Sí. todavía está junto a mi madre, reconocer ¿sería que hoy tenía todavía un tabú? Sí, yo creo que sí. No, por eso Bueno, Reconocer ya eso- ante sus hijas que tenía una revista. Por suerte el viejo Borges las guarda mucho mejor que el viejo Casiani. Sí. Esta era parte de la Argentina de la dictadura, ¿no? Claro, a eso sumale que las personas en esa época, en el 79-80, eran muy cuidadosas de su privacidad, porque eran épocas rarísimas, entonces se intentaba no llamar la atención con nada. O sea que estaba el tabú privado y también estaba el tabú público. Sí, a ver, no, eso es cierto. Estaba pensando en lo que decía Majo, ¿no? Está claro que es una vergüenza importante. ¿Vos decís que tu padre reconocería hoy en tu familia? Que tus hijos te vean en esa situación vergonzosa como padre está bravo. Pero me parece que si pasan un par de décadas, lo podés recordar como algo pintoresco. Sí, ¿Se sí. acuerdan cuando mamá Capaz me que encontró para- la corneta y tuve que ir a devolverla? Puede pasar a ser. Capaz que para nuestra cuento generación divertido. dentro de un tiempo, para todavía la de nuestros padres, yo la veo imposible. Muy Igual conservadora. hay una cuestión, creo que si esas revistas hubieran sido encontradas en un escondite del matrimonio,
hubiera constituido un cierto orgullo en algún momento, en un punto. Si esa revista es encontrada en un escondite únicamente del padre, del que la madre desconoce, es más vergonzoso. Totalmente. Si es un descubrimiento matrimonial, es hasta divertido. Vos decís, mirá mis padres, qué interesante su vida. Claro. Pero no fue así. Y si la descubren en la casa de un vecino, aquello de que por favor los trapitos se lavan en casa y todo. Claro, todo eso. Pues. El que no hablen de vos los vecinos, imagínate. Y es brillante. Exactamente. Y es brillante la escena final, ¿no? Porque que hayan hecho las dos caminatas de la mano también marca un poco lo que era la relación. Ahí fueron muy cómplices ustedes. Claro, sí, y hay una complicidad secreta que tampoco, realmente, en 2009 cuando me llegó ese mensaje de Facebook y yo recordé todo, en ese momento me di cuenta, y no antes, que el castigo no era para mí. Claro. Lo supe porque yo ya era grande, porque ya entendía otras cosas, y fue increíble darme cuenta que en ese ir de la mano, yo lo estaba llevando a él, y él no me estaba llevando a mí. Sabes, Hernán, que hay mensajes de la audiencia y uno, por ejemplo, que pregunta algo que a mí también me surgió. ¿Qué pasó con el robo de la plata? ¿Quedó en el anonimato? ¿Fue eclipsado por el tema de la revista o también te pasaron factura por eso? Absolutamente eclipsado, o sea, nadie recordó nunca ese segundo hecho delictivo tremendamente menor al lado de la trascendencia del primero. Hernán, ¿qué novedades tenemos de la nueva Orsay? La nueva Orsay está muy encaminada, muy encaminada. Tenemos ya, cuando estuve en Montevideo la última vez, estuve buscando autores uruguayos para incorporar con cuentos a la revista. Y ya todavía es sorpresa, no podemos decir quién, seguramente la semana que viene o la otra ya sí. Pero tenemos un excelente escritor uruguayo con un cuento increíble en la nueva revista Orsay, además de muchísimos cuentos de otros autores latinoamericanos consagrados y argentinos y de todos lados. Y estoy muy contento por eso. La revista se está vendiendo en editorialorsay.com. Cuando pones una barra y pones UY, aparece la venta uruguaya, que es una venta muy particular porque por primera vez vamos a imprimir la revista en Uruguay. Entonces va a ser mucho más divertido porque los benefactores uruguayos van a estar impresos en la página 2. Y como siempre ocurrió en Argentina y en Barcelona, ahora ocurre también en Montevideo, así que estamos muy contentos con la aparición de la nueva revista. Y además de cuentos o historias, ¿también tendrá entrevistas? Va a tener, no entrevistas, pero sí perfiles, que es un género literario que a mí me apasiona, sí. El perfil que no es un tete-a-tete, no es un pregunta-respuesta, sino es casi la investigación del entorno de un personaje público para conocerlo mejor. De eso va a haber, y va a ser muy sorpresivo. Tengo muchas ganas de contarte de qué va a ser eso, pero todavía no puedo, porque no me lo permite el cronograma de los adelantos, pero cuando te lo cuente te va a divertir mucho. Buenísimo. Me da mucha intriga saber quién es el escritor uruguayo. Sí. Podemos hacer apuestas fuera del aire a ver quién es. Dale, hagan. O sea, a ver, es escritor, no es periodista. Es escritor. Es un gran, enorme escritor uruguayo de las nuevas generaciones, de los nuevos. ¿Muy conocido? Claro, es muy conocido únicamente en Uruguay. En Argentina no, y eso a mí me encanta porque lo que va a generar es una enorme trascendencia de su obra que se la merece. Te mandamos un abrazo, Hernán. La seguimos el martes que viene. Chicos, los extrañé la semana pasada. Nosotros y estoy también contentísimo de estar otra vez acá todos los martes. Saludos a Pipa y a Julieta. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.